El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Buenos días a todos mis hermanos que están aquí presentes en el salón y también a mis hermanos y hermanas que ya se han conectado. Gracias a los hermanos de Dunamis por su apoyo, respaldo, a David, a los hermanos Nadia y Fernando que nos acompañaron, nos guiaron en la alabanza. Y espero, hermano querido y hermana querida que nos está sintonizando, que este tiempo que vamos a considerar la palabra de nuestro Señor sea un encuentro con su amor, un encuentro con su luz y un encuentro con su verdad. El amor de Dios es un amor redentor. Gracias a ese amor tenemos todo. La más grande honra que puede tener el ser humano es que Dios le ama. Y tenemos un encuentro con ese amor que Dios te tiene a ti y me tiene a mí, ha preparado a través de este siervo parte de su luz que Él quiere compartirte. La palabra de Dios es luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la luz viene para dirigirnos. La Biblia es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro y que debemos de estar atentos a ella, a esa luz. Y también la Biblia, Dios a través de la Biblia te quiere compartir su verdad. De pasta a pasta está registrada la verdad de Dios. Lo que en esta jornada espiritual Él quiere compartirte es un fragmento de su verdad. El Salmo 91 lo hemos estado considerando ya por algunos domingos y espero que al igual que los anteriores, este también sea de edificación para tu vida. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos encontrarnos con tu amor, queremos encontrarnos con tu luz, queremos encontrarnos con tu verdad. Estamos necesitados de las expresiones de tu amor. Estamos necesitados de las expresiones de tu luz y también de tu verdad. Necesitamos en la vida ser guiados y hemos elegido tu persona para guiarnos. Así que, querido Padre Celestial,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, dígnate bendecirnos con la obra de tu Espíritu Santo en mis hermanos y en mí, para que al terminar la jornada de estudio, de reflexión en tu palabra, mis hermanos que están conectados, mis hermanos que están aquí presentes en el salón y un servidor, hayamos sido edificados. A ti la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les comentaba el en el domingo pasado, hoy al antepasado, que este Salmo 91 no tiene ninguna instrucción, como hay muchos salmos que sí la tienen. No sabemos quién es el escritor, pero al estar reflexionando sobre el Salmo y preguntarme el por qué hay ciertos cambios de primera persona a tercera persona, no entendía bien eso. ¿Por qué está esto así en este Salmo? Lo que entendí es lo que quiero compartirte. Que este Salmo fue escrito por un siervo de Dios, elegido por Dios para comunicar lo que hemos leído por tanto tiempo. Este siervo de Dios fue elegido por el Señor y fue preparado de alguna manera para que Él en su momento escribiera lo que hemos leído, y esa revelación que Él recibió trajera bendición a tu vida como la ha traído a la mía. Entonces, así como en este momento es un siervo de Dios el que te instruye, así también en el Salmo 91 hubo un siervo de Dios que fue dócil a la dirección del Espíritu Santo, y entonces él lleva a cabo este hermoso registro, que es muy singular, muy singular. ¿Te acuerdas que, quiero comentarte que es importante que tú tengas un sometimiento a la dirección que Dios te está dando a través de un siervo? Así ha sido y así debe de ser. En este caso, yo me someto a la dirección que el siervo de Dios está dándonos por inspiración divina, y así con toda la Biblia. Y entonces, cuando tú y yo sometemos nuestro ser a la conducción de Dios a través de su palabra, entonces tú y yo podemos ser edificados. Fíjate que el habitar al abrigo de Dios no es algo que sucede por casualidad, por accidente o al azar. No. El habitar al abrigo de Dios es un acto deliberado, producto de una decisión y de una elección de la persona. Tenemos la opción de enfrentar la vida solos, si eso es lo que queremos. Podemos ser autosuficientes, podemos ser independientes, podemos confiar en nuestras capacidades personales, en nuestras habilidades adquiridas, en nuestro conocimiento, en nuestros logros, en nuestros bienes, nuestras riquezas, en nuestros conocidos, las palancas. Puedes tú elegir enfrentar la vida de esa manera. La otra alternativa sería que tú reconoces tu propia, ¿cómo te le diré? Tu incapacidad de respuesta para todas las demandas que la vida misma te presente. En el Salmo 91 ya vimos la semana pasada que es una manera, le preguntábamos al Espíritu Santo, ¿qué quieres enseñarnos aquí en este Salmo? Y estábamos considerando que es una manera en la que Dios nos está mostrando que la vida del ser humano en el planeta Tierra es una vida en donde estará rodeado por un ambiente hostil,
por un ambiente peligroso, por un ambiente que amenaza su bienestar personal, aún su vida misma, o el bienestar de sus familiares y la vida de ellos. Entonces, encontramos en la vida situaciones. Les mencionaba yo les mencioné seis cosas que podrían amenazar nuestra tranquilidad en el mundo, al pasar por el mundo. Les decía la presencia del diablo con todo su imperio que hace la vida de cuadritos al ser humano. El diablo comenzó su actividad en el capítulo 3 de Génesis y termina su actividad en el capítulo 20 de Apocalipsis. Todo ese recorrido, el enemigo está presente en el planeta Tierra. También te comenté acerca de la maldad del hombre. La maldad del hombre, y Jesucristo, el Señor, dice que la maldad aumentará. Y yo creo que tú puedes leer en las noticias o escuchar en las noticias expresiones de la terrible maldad que el ser humano comete en la actualidad. También les mencioné acerca de las fuerzas naturales. Las fuerzas naturales, como maremotos, como terremotos, como erupciones, como lluvias torrenciales, ciclones, tantas cosas, todo eso puede afectar nuestra tranquilidad. También les mencioné que los movimientos sociales, las guerras, las revoluciones, sediciones, alborotos, ese tipo de manifestaciones, puede ser que las cosas se compliquen y puedas tú ser envuelto y afectado por ellos. También mencioné la presencia de la enfermedad en el mundo y los accidentes que pueden ocurrir en la vida de las personas. Y entonces eso Dios nos mostraba en el pasaje, que hay fuerzas hostiles que están en contra del bienestar y la seguridad del ser humano. Y veíamos en el Salmo que hay ciertos indicadores de cómo podemos atraer la protección de Dios ante todo lo que está sucediendo o pudiera suceder. Les mencioné que estaba en el Salmo representada o haciéndose alusión a la verdad de Dios como una poderosa arma de defensa. También les mencioné que está en la palabra de Dios las promesas, está también el cuidado de los ángeles, está también la posición que Dios nos ha dado por encima de nuestro enemigo el diablo, y posteriormente les dije que estaban la protección divina. En los últimos 2 versículos del Salmo, ahí se nos hablan de 7 expresiones de la protección divina. Entonces todo eso lo consideramos el domingo pasado, y ahorita lo que quiero decirte que el ser humano, en el ejercicio de los poderes que Dios le confirió, él los utiliza para acercarse y obtener la protección de Dios. Dios te dio y le dio al ser humano la capacidad del pensamiento, el intelecto, la capacidad, la facultad de la elección, la facultad de la voluntad, la facultad o el poder de la palabra y el poder de la reproducción. 5 poderes que Dios le confirió al ser humano: el intelecto, la elección, la voluntad, la palabra y la capacidad de reproducción. 5 poderes que el hombre ha utilizado hábilmente para que el mundo y la humanidad llegue a ser lo que ahorita es. Así que el ser humano es el que debe de tomar esa decisión. Mire lo que dice el versículo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El siervo de Dios que está escribiendo esta palabra está haciendo 2 aseveraciones. La segunda es el resultado de la primera. La primera aseveración que escribió este siervo de Dios maravilloso,
usado por Dios para dejarnos el Salmo 91, la primera declaración es: el que habita al abrigo del Altísimo. No nacemos habitando al abrigo del Altísimo. Esa es una decisión que uno toma. O puede ser que nuestros padres en algún momento deciden tomar esa protección y por esa decisión nos protegen a nosotros. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, esa persona que toma esa decisión, le ocurrirá lo que continúa. Él es el responsable de la primera y Dios es el responsable de la segunda. ¿Quién es el que decide habitar al abrigo del Altísimo? El individuo, la persona, uno. ¿Y qué es lo que hace Dios en respuesta? La respuesta, según este siervo de Dios, es: el que habita al abrigo del Altísimo morará. Por haber tomado esa decisión, por haber hecho esa elección, entonces lo que yo te garantizo como siervo de Dios, nos dice el salmista, es que morarás bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra sombra está hablando de protección, está hablando de seguridad. No sé si recuerdas, no sé si tú te hayas dado cuenta de esto, que el concepto de la hospitalidad en el Medio Oriente y en varias culturas es un concepto muy elevado, muy elevado. Por ejemplo, tenemos el caso de Lot. Cuando los varones que resultaron ser ángeles llegaron a ampararse bajo su techo y los habitantes de Sodoma querían hacerles el mal, él sale a defenderlos y está dispuesto y les dice: yo les doy a mis hijas que no han conocido varón para que ustedes hagan lo que crean conveniente, pero a estos hombres que han venido a protegerse bajo mi techo no les haga nada. Tal es o era el concepto de la hospitalidad. En una ocasión con dos amigos fuimos allá en Puebla a buscar una caída de agua, y esa caída de agua formaba una poza muy, muy rica, según nos decían, muy adecuada para ir a nadar. Y entonces con estos dos amigos nos fuimos. Yo en aquel tiempo tenía una Brasilia, y entonces fuimos y llegamos a un pueblito donde al llegar a ese pueblito, el amigo que nos guiaba nos dice: aquí tenemos que dejar el carro y tenemos que caminar. Bueno, pues órale. Entonces dije, ahí era un pueblito. Entonces me acerqué a una casa y le dije: ¿qué tal, señor fulano? ¿Qué tal, señor? Buenos días, soy fulano de tal, vengo con mis amigos, vamos a ir a nadar a la poza que se forma por la caída de agua. ¿Le podría yo encargar mi carro? Entre tanto voy y regreso. ¿Cómo no? Sí, déjamelo ahí. Bueno, aquí se lo dejo. Sí, ya me fui. Regresamos, yo creo que como a las 4 horas. Entre que fuimos, encontramos el lugar, nadamos, nos divertimos y regresamos. Al regresar, los señores a quienes les encargué el carro ya tenían preparado para nosotros sus frijolitos, sus tortillitas, su Coca-Cola, y no me acuerdo si había algo más. No tenían por qué hacerlo, nada más que el principio que ellos tienen: si alguien viene a mi casa y busca mi servicio, yo se lo doy. Y entonces ellos de esa manera me mostraron su hospitalidad, preparando comida para los tres. A nosotros nos dio pena, ¿no? Porque pues era gente muy sencilla, vivían en una condición, en una chocita allí de tierra con su fogón y cosas así, pero ellos en su hospitalidad y en su sencillez nos brindaban lo que teníamos. Esta es una ilustración que nuestro Dios es un huésped, porque habitamos a su abrigo. Y entonces Él se compromete, según las palabras del siervo de Dios que escribió el Salmo, que dice: morará bajo la sombra, bajo la protección, bajo la seguridad del Omnipotente.
Entonces, una pregunta que se puede hacer es: ¿cómo habita uno al abrigo del Altísimo? Ok, yo quiero habitar al abrigo del Altísimo y poder disfrutar de la sombra, de la protección y seguridad que me da el Omnipotente. ¿Cómo es que uno habita? Estamos hablando de un ser que es Dios, que es espíritu. ¿Cómo habito yo en un espíritu? Es como si alguien me dijera: habita en una nube. A ver, échate eso. ¿Cómo habitas en una nube? Pues no hay forma. Pero si leemos el versículo 2, ahí encontramos la forma en que uno puede conectarse con Dios, que es espíritu. ¿Cómo se conecta uno? Dependiendo lo que uno confiesa, lo que uno dice. Porque hay un principio en la Biblia que dice, y lo cita el apóstol Pablo del Antiguo Testamento, y este es el espíritu de fe que predicamos. ¿Cuál es el espíritu de fe? El espíritu de fe funciona de la siguiente manera: creí, por lo cual hablé. Las cosas que se creen de parte de Dios tienen que ser articuladas, no pensadas, aunque se tienen que pensar, no sentidas, aunque se tienen que sentir. Es hablando. Eso es lo que nos enseña el siervo de Dios que escribió el Salmo 91. Diré yo a Jehová. O sea, el siervo de Dios te está diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo, yo te garantizo que mora bajo la sombra del Omnipotente. Y lo que yo hago para disfrutar de esa protección de Dios es decirle a Dios: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces es importante que no solamente lo creas, sino que lo verbalices, lo articules, lo declares, lo pronuncies. Es importante, es muy importante, porque si tú no dices nada, no pasa nada. Si tú no dices nada, no pasa nada. Porque así es. Tienes que articular, tienes que pronunciar, tienes que declarar. ¿Y qué es lo que este hombre, este siervo de Dios nos dice que le dice a Dios? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Te decía yo que uno no habita al abrigo del Altísimo por casualidad, por chiripa, por emergencia y de manera descuidada, y en un momento dado ya estoy debajo del Altísimo. No, porque mira, ¿qué tiempo se toma en tener confianza en una persona? ¿Qué tiempo se toma? Ok, te presentan: mira, fulano, te presento a mi amigo Sutano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a tomar algo, ¿no? Un refresquito, una torta, un taco. Ok, vamos. ¿Qué tiempo tardas tú en poner tu esperanza en esa persona? ¿Qué tiempo tardas? Pues desde luego que no es un acto inmediato. Tienes que conocerlo. Por ejemplo, los que tenemos carro, una vez que encontramos un buen mecánico, no lo queremos soltar. Y se va para donde se vaya, mientras sea posible, le llevamos el carro. ¿Por qué? Porque ya conocemos a la persona, conocemos su trabajo, conocemos su honradez, conocemos los precios que da, conocemos la garantía, y entonces hasta lo recomendamos. O sea, la esperanza, el que tú sepas qué es lo que puedes esperar de la persona, no ocurre de la noche a la mañana. Cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, ¿qué automáticamente al otro día ya le confiabas a Dios todo? Pues tal vez a lo mejor ocurrió en ti, pero en mi caso no ocurrió así. Fue necesario la relación, la búsqueda, para entonces
ir conociendo qué podía yo esperar de Dios. ¿Qué podía yo esperar de Dios? Te cuento una historia rápida. Yo acepté a Cristo en un enero de 1969. Me metí a estudiar la Biblia en ese mismo año. Y al siguiente año, el año 70, vi que el seminario donde yo estudiaba promocionó un viaje a Tierra Santa. Y entonces yo me puse a pensar, a mí me gustaría ir a Tierra Santa. Me gustaría conocer aquel ambiente geográfico que el Señor Jesucristo contempló, por donde anduvo. Me gustaría. Y entonces fui a mi cuarto, me arrodillé y hablé con el Señor. Y le dije, Dios, tengo 20 centavos para ir a este viaje a Tierra Santa. Si tú pones el resto, yo voy. ¿Y saben qué hizo Dios? Puso el resto. Porque ya había pasado un año y un tiempo de estudio bíblico en el seminario, donde comencé a entender que yo podía esperar esa acción de mi Dios. Esperanza mía, sé que puedo esperar de Dios. Y entonces llegamos a la segunda declaración que hace el autor. Castillo mío, o sea, de ser un ser maravilloso, pero que no habíamos tenido la ocasión de relacionarnos, ya ahora usamos la palabra posesiva. Mi esperanza, mi castillo, mi Dios. Entonces ya no es cuando tú y yo aceptamos a Cristo. Ya la relación ha ido creciendo. Ya hemos ido leyendo la Biblia. Dios nos ha ido fortaleciendo. Y entonces ya llegamos a ver a Dios como algo propio. Es mi Dios. También tuyo, sí, también tuyo, te lo presto. Pero es mi Dios. Entonces ya la relación es diferente. Como te dije, este habitar al abrigo de Dios no ocurre por casualidad. Es algo intencional, algo que tú decides. Y el escritor del Salmo, el siervo de Dios que nos está brindando ese servicio maravilloso de comunicarnos lo que el Espíritu Santo quiso que tú y yo supiéramos, nos está diciendo, yo le digo al Altísimo, yo le digo al Omnipotente, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces el siervo de Dios nos orienta en cuanto a la oportunidad que tenemos de hacer de Dios nuestra protección, nuestro amparo ante todo lo que nos rodea, la inseguridad que nos rodea. Dios te quiere decir, no estás solo, hijo, no estás solo, yo estoy a tu lado, pero tienes que conocer la manera de hacer efectiva mi protección, tienes que conocerla, tienes que entenderla, tienes que madurar en ella y desarrollarla, porque la relación conmigo es infinita. Los límites los pones tú. La relación que sostenemos con Dios es infinita. Dios es infinito. Son tus temores, tus ansiedades, tus preocupaciones, tu ignorancia de no meterte a la palabra, lo que limita la relación. Pero si tú eres una persona que vas a la palabra, a la Biblia, y haces de este libro tu amigo, Dios a través de este maravilloso libro te brindará los elementos necesarios para poder desarrollar esa comunión con Dios, ese habitar, que sea una relación maravillosa. Y entonces el salmista comienza a dar una serie de asegurarte varias cosas. Y dice lo que leímos: Él te librará del lazo del cazador. Puesto que ya te explicó la importancia
de tomar la determinación y lo que sucede con la persona que toma esa determinación de habitar al abrigo del Altísimo. Como ya te está diciendo que moras bajo la sombra del Omnipotente, por eso el siervo de Dios te está diciendo: Él te librará del lazo del cazador, te va a librar de la peste destructora, con sus plumas te cubre y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No tienes que temer el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ese siervo de Dios que conoció a Dios y que está escribiendo este salmo es el que te está garantizando por su propia experiencia que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y te garantiza: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y en el versículo 9 vuelve a reafirmar lo que dijo en el versículo 1: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y ahí te suelta lo siguiente: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y te da la razón por la cual: porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y viene una aseveración que tenemos tú y yo que celebrar con mucho regocijo. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Sí te fijas? Cómo este siervo que se dejó usar por el Espíritu Santo nos dice cosas tan maravillosas. La declaración: el que habita al abrigo del Altísimo tendrá como consecuencia que contará con la protección de Dios, la seguridad que Dios proporciona. Porque yo le he dicho a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, y yo te garantizo todo esto. ¿Qué te parece? Es Dios usando a un siervo para escribir el Salmo 91. Así como en este momento está usando a un siervo para explicarte lo que te estoy explicando. Pero mira por favor cómo termina este salmo. En los últimos 2 versículos ya no es el siervo usado por Dios para escribir el salmo. Es Dios mismo el que avala todo lo que ha dicho su siervo. Todo lo que su siervo, el siervo de Dios, ha dicho del versículo 1 al versículo 13, 14, 15 y 16 es la manera en que Dios respalda todo lo que su siervo ha dicho. Por eso es que hay un cambio. Por eso es que hay un cambio. Como que Dios nos dijera: lo que dijo mi siervo, digo amén, y le pongo mi sello de aprobación. Y aquí voy yo. Ya oíste a mi siervo, ya oíste su testimonio, ya oíste su vivencia, ya oíste su condición, cómo se aferra a mí a través de sus declaraciones personales y compartiéndolas y profetizándolas. Plaga no tocará tu morada, no te sobrevendrá mal. Ahí está, el siervo de Dios, inspirado por mi espíritu. Pero ahora vengo yo, diría el Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quién ha puesto? ¿Quién ha puesto? Pues podemos pensar que el siervo. Y también todo aquel que quiera ampararse bajo al abrigo del Altísimo. ¿Qué es lo que dice? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Hay 3 cosas en estos versículos que acabo de citar, 3 cosas que esa persona que decide habitar al abrigo del Altísimo,
Esa persona que le dice a Dios: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, a esa persona le dice Dios: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Entonces Dios, a través de esas palabras, nos está señalando tres cosas imprescindibles para que tú y yo podamos habitar al abrigo del Altísimo y disfrutar de la protección que nos brinda su sombra. Tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Amar a Dios, conocer los nombres de Dios e invocar a Dios. Te lo repito: amar a Dios, conocer los nombres de Dios e invocar a Dios. Con estas tres cosas que la persona hace, Dios se compromete a 7. La persona hace 3 y Dios hace 7. Lo va a librar. ¿Qué más? Además de librarlo, con él estaré. Dice, yo le responderé, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, además de la primera, que es ponerle en alto. Entonces, si tú y yo hacemos 3, Dios hace 7. ¿Cuáles son las 3 que tú y yo hacemos? Amarlo, conocer su nombre e invocarlo. ¿Y qué es lo que Dios hace? Lo que Dios hace es librarnos, ponernos en alto, respondernos, estar con nosotros, glorificarnos, saciarnos y mostrarnos su salvación. Ahora, cuando dice aquí el Señor: por cuanto en mí ha puesto su amor, una de las cosas que Dios espera que haga aquella persona que decide gozar de la protección del Señor, porque Dios abre la oportunidad, el que quiera, el que habita al abrigo del Altísimo, es que no sea un acercamiento convenenciero, porque el ser humano es convenenciero. Esa es parte de su naturaleza. No digo que todos los seres humanos son convenencieros, pero es parte de la naturaleza de muchos seres humanos el ser convenenciero. Y es muy común que el hombre busca a Dios por conveniencia. ¿Cuándo es cuando busca el ser humano a Dios? Cuando hay problemas. Y una vez que se resuelven los problemas, ¿qué sucede con aquel ser humano que buscó a Dios en sus problemas? El ser humano le da la espalda a Dios y se vuelve a sus cosas. Esa es conveniencia. Entonces aquí nos está diciendo que esa relación que se establece por iniciativa del ser humano es en el uso de sus facultades, su facultad intelectual, su facultad de elección, la facultad de su voluntad. Toma la decisión. Bueno, si ya la tomaste, entonces ten cuidado de amar a tu Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor. Es decir, la persona determinó colocar su amor en Dios, en Dios, en el Altísimo, en el Omnipotente, en Jehová, en Elohim, Dios. Decide hacer de Dios la persona más importante de su vida y la cosa más importante de su vida. O sea, me explico. Por arriba del amor a Dios, nadie ni nada. Primero Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor. O sea, decidió que yo, aunque soy espíritu, Él me va a amar. Y yo respondo a ese amor, por cuanto en mí. La palabra por cuanto es debido a que me ama. Porque me ama es que entonces yo reacciono. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré.
O sea, así como Él tuvo esa acción de ponerme en el primer lugar de sus afectos, yo respondo librándolo. Y por cuanto Él invoca mi nombre, conoce mi nombre, por cuanto Él conoce mi nombre. La palabra conocer no es de la manera en que lo usamos aquí en México y en muchos otros lugares. Oye, ¿conoces a fulano? Sí, lo conozco. ¿Y qué significa con ese sí lo conozco? Es que si ya lo vi, ya lo saludé, ya sé cómo se llama, dónde vive, y entonces decimos que ya lo conozco. Ese conocimiento es muy superficial. Este conocimiento que habla así, por cuanto ha conocido mi nombre, no está hablando de un conocimiento superficial. Por ejemplo, les di en esta hojita a los hermanos que estaban acá, y está ya en la página web de la iglesia. Aquí hay 34 nombres de Dios. El conocer no significa leer los 34, aprendérselos de memoria, ya lo conozco. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a un conocimiento íntimo. Esta palabra conocer se utiliza para describir la relación más íntima que podemos tener los seres humanos. La esposa con su marido. La relación íntima, sexual. De ese tipo de conocimiento se está refiriendo el Señor. Ese conocimiento que no es superficial, no es pasajero, no es ligero, sino que se va al fondo. Y no sé si te has fijado que aquí el Señor, el siervo de Dios, utiliza 4 nombres de los que están en esta lista. Utiliza 4 nombres. Si tienes ahí tu lista, pues la puedes consultar, y si no, pues te doy la referencia. En el versículo 1, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ese abrigo del Altísimo está en el versículo, el número 21. Número 21 de esta hojita, ahí está el Elión, y está el pasaje en donde aparece en la Biblia. Luego habla del Shaddai. El Elión, el Shaddai, que es el omnipotente, ese está en el número 23 de nuestra lista. Después habla de Jehová, ese está en el número 2. Y después habla de Dios, Elohim, ese está en el número 16. Entonces, este siervo de Dios que escribió el Salmo fue una persona que conoció a Dios y conoció los nombres de Dios. Y Dios valora lo que tú y yo hacemos con su nombre. Lo valora. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos? Y después, ¿qué cosa? Santificado sea tu nombre. En esa oración, el Señor nuestro Dios, Jesucristo, resalta la importancia del nombre en la relación entre la criatura y Dios. La importancia del nombre. En este caso habla de santificarlo. ¿Qué significa santificar? Pues que apartar el uso del nombre de mi Dios en mi vocabulario únicamente para cosas selectas y no vanas. Por ejemplo, contar un chiste donde aparece el nombre de Dios o la persona de Dios. Tú y yo no tenemos que involucrarnos en ese chiste. Pero es que está buenísimo. Pues sí está buenísimo, pero si están usando el nombre de Dios en vano, allá ellos, yo no le entro. Santificar el nombre es apartar el nombre en tus afectos para algo muy especial. No puedes jugar con el nombre, no puedes jugar con él. El Salmo 5 dice: alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre.
santificar el nombre de Dios, amar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios, temer el nombre de Dios, son algunas expresiones de mi relación con su nombre, y también el conocerlo, el darnos a la tarea. No sé si ahora que estoy predicando sobre este tema de los nombres de Dios, desde los mensajes que di acerca de Dios es mi realidad, que estuve mencionando, ya tu acercamiento a los nombres de Dios es diferente. Ya no es ocasional, no, ya es deliberado. Yo quiero crecer en el conocimiento de los nombres de Dios, quiero intimar mi relación con Dios a la medida que conozco su nombre. Te decía yo que no puede haber una relación profunda e íntima si no conoces el nombre de la persona con la que te estás relacionando. Tienes que conocer el nombre, y en el caso de nuestro Dios nos brinda una pluralidad de nombres para que entendamos que cada nombre es una expresión maravillosa de su ser, y que Él comunica al ser humano para que el ser humano conozca qué puede esperar y llegue un momento a decir: esperanza mía, ya sabes qué esperar. ¿Te acuerdas cuando yo te dije que le pedí al Señor que si Él ponía el resto yo iba a Israel? Sabía que podía esperar eso. Sabía que yo sabía que podía esperar de Dios. No se lo fui a decir a un amigo, ni a mi mamá, ni a mi papá en ese tiempo. Se lo dije a mi Dios, porque sabía que podía esperar de Él. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces el Señor está diciendo: por cuanto en mí ha puesto su amor, esta persona que les está escribiendo este salmo, yo lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. La tercera cosa que hace el hombre en este salmo es: me invocará. En estos versículos, me invocará. Es importante el que lo invoquemos. Jehová, ¿sí? Es necesario. Jesucristo, es necesario. Invoca el nombre de Dios. Espíritu Santo, Padre Celestial, lo que pudiera ser necesario. Es necesario que tú invoques el nombre de Dios. Si tú no lo invocas y nada más lo piensas, pues no resulta, porque tienes que articularlo. El espíritu de fe se complementa con lo que dices, no solamente con lo que crees. Creí, por lo cual hablé. Y debe de ser confesado. Me estoy dando cuenta que ha pasado el tiempo y estaba yo desconectado de el tiempo. Debo de ir concluyendo. Pero no quiero hacerlo sin contarte una historia. Una historia que leí. Dice la historia, el testimonio, que el pastor de un hermano le regaló un libro que tenía que ver con el Salmo 91. Y entonces él la semana se lo regaló, se puso a leerlo, le gustó. Y el domingo siguiente, en la clase de escuela dominical, el maestro tocó como enseñanza el Salmo 91. Y entonces este hermano dice: yo creo que esto no es casualidad. Yo creo que Dios está diciéndome en que debo de atender el Salmo 91. Y entonces lo que hizo este hermano, esto ocurrió en Piedras Negras, Coahuila, aquí en nuestra patria. Creo que por 1982, si mal no recuerdo. Y entonces este hermano se dio a la tarea de estar leyendo el Salmo 91. Y entonces incorporó a su familia en la lectura del Salmo 91.
Y además de eso, de incorporarlo, les comenzó a guiar a aprender un versículo cada día. Y entonces fueron aprendiendo los versículos. Y en una ocasión, un día, al poco, tal vez como a la semana o 10 días, dice que él estaba en su casa cuando de repente se comenzaron a oír ruidos y se fue la luz, comenzaron a haber ruidos en la calle. Salió él y vio que se estaba inundando la ciudad donde él vivía. Él vivía en una colonia, más bien en la colonia en la que él vivía. Él vivía en una colonia de Piedras Negras, Coahuila, y había un río que circundaba la colonia, y debido a que se rompió una presa, y esa presa al romperse mandó su caudal al río, el río comenzó a llenarse y a desbordarse y a inundar, en este caso, la colonia en donde vivía este hermano que está dando su testimonio. Y entonces lo que hizo, se metió corriendo. Recuerdo que oyó ruidos, algo raro pasaba. Prendió la radio del carro porque no había luz en su casa. En el radio escuchó que se había desbordado la presa y que estaban ocurriendo inundaciones. Entonces él llegó rápidamente a su casa, le dijo a su esposa, su hijito tenía 5 años, y entonces le dijo a su esposa: vente. Nomás agarró los folders donde estaban los documentos esenciales, y entonces se metieron al carro, y de repente ven a un joven como de 17 años que se acercó a verlos y les dice: sálganse del carro, vénganse. Y entonces ellos dejaron el carro, se salieron él con su niño, la señora con sus folders, y les dice el muchacho, le pregunta el hermano: ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Y les dijo el muchacho: vamos a la plaza. Y entonces había como 2 cuadras de distancia hacia la plaza. Dice que cuando ellos salieron de la casa, el agua les llegaba a las rodillas. Más adelante ya las llegaba a la cintura. Dice que esas 2 cuadras fueron las más largas de su vida. Él llevaba cargado a su hijito de 5 años, y el joven, el muchacho, le ayudaba a la señora para que el agua no se la llevara. Total que llegaron a la plaza, se subieron ahí a la plaza de la colonia. Allí había una iglesia. Se metieron a la iglesia, él y otras personas se subieron hasta el techo, y desde arriba vieron cómo la colonia fue inundada. Oían los gritos de las personas en las casas, hasta que después ya dejaron de oírlo. Y en cuestión, creo que de media hora, en cuestión de 2 horas, en poco tiempo, tal vez media hora, como venía la avalancha de agua, comenzó a tapar las casas, y como a las 4 horas el agua fue bajando hasta que ya se fue el agua que había venido, ¿no? Y cuando buscaron al muchacho, a ese joven de unos 17 años, ya no lo encontraron. Entendieron ellos que era un ángel del Señor, que llegó a auxiliarles y a decirles que se salieran del carro y que se fueran rápido. Los ayudó, y llegando a la plaza se desapareció. Y entonces el niño estaba atemorizado ahí en el techo, el niño de 5 años, y le decía: papá, ¿qué nos va a pasar? Y le dice el papá: nada, hijo, ¿no te acuerdas del Salmo 91? ¿No te acuerdas? Como dice que debajo de sus alas estaremos seguros. Nuestro Padre nos protege, hijo, no nos va a pasar nada. Y efectivamente, a ellos no les pasó nada. Su casa sí, lógicamente, una inundación pues es arruinada. Su casa estaba en una parte alta de la colonia, o sea, no fue tan severamente dañada como aquellos que las cubrió el agua, ¿no? Cito esto, hermano,
porque, como te decía al principio, el Salmo nos habla de muchas situaciones que pueden complicar la existencia humana, amenazar nuestro bienestar y la vida de los nuestros. Pero si tú tienes el Salmo 91 y lo tomas como lo que es, promesas divinas, la protección de Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dios libra a aquellos que le aman de manera sincera. Una manera de ver si mi amor o tu amor es sincero es si tú obedeces a Dios. Si lo amas de tal manera para que nada más busques su conveniencia, tu conveniencia, pues es otra cosa. Pero la expresión sincera del amor a Dios es la obediencia. Obedece a Dios y con eso Dios sabrá que le amas. Conoce los nombres de Dios, conócelos de manera íntima y en cualquier circunstancia de peligro, invoca el nombre de Dios. Ten a Dios como tu esperanza, como tu castillo, como el Dios en quien confías. Es decir, de desarrollar una relación en donde se genere esperanza y convicción de protección. Tú puedes confiar en tu Dios, porque Él no te va a fallar. Dios no falla. No te está diciendo el Salmo que no pasa nada, sí pasa. Él dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Por qué te va a librar? Porque hay cosas que te amenazan. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Por qué te pondré en alto? Porque hay cosas que también te están amenazando. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. O sea, en la vida no puedes esperar pasar sin que seas despeinado, sofocado, sin que nada te pase. El ser humano quiere que nada le pase. Esa es una característica del ser humano, que nada me pase. Bueno, si tú crees en Dios y crees en la palabra, ¿qué dice el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les decía que es un pasaje bíblico del Nuevo Testamento que podría describir o sintetizar lo que hemos leído. Me encontré otro que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está más pequeña la frase, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo espero, hermano, que esta experiencia de llegar al Señor a estudiar su palabra haya sido un encuentro con su amor, haya sido un encuentro con su verdad, haya sido un encuentro con su luz. Que tú veas que a través de esta enseñanza, de esta reflexión, es el amor de Dios que se acerca a ti. Y yo no sé, puedo pensar en algo, ¿no? Pero por alguna razón Dios me puso la inquietud de comentar acerca de sus nombres y meditar el Salmo 91. Yo creo que es por lo que viene. Pero si tú habitas al abrigo del Altísimo, ¿qué sucede? Moras bajo su sombra. Moras. ¿Qué tienes que decir? A Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pon tu amor en Él, conoce sus nombres a profundidad e invócalo en tus momentos de emergencia. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por permitirnos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos considerado. Gracias por ese siervo que tú usaste para darnos a conocer este maravilloso salmo de protección. Gracias, Padre, por esas 7 cosas a las que tú te comprometes con aquellos que te aman, que conocen tu nombre y te invocan. Gracias, Señor, porque es una especie de pacto.
no tiene que estar la palabra pacto para entender que lo que tú prometes es cierto. Aquí dice que tú lo harás y yo creo que tú lo has hecho en mi vida. He visto las promesas de este salmo cumplidas en mi propia vida y bendigo tu santo nombre porque eres fiel. Y yo te pido, Señor, que todo hermano que está ahorita escuchando este mensaje tenga la misma experiencia de encontrar en ti lo que el salmo garantiza que encontraremos. Ayuda a mis hermanos a hacer de este salmo algo fundamental en su caminar en este mundo, porque vivimos tiempos peligrosos. A ti la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén.